Nos encontramos aquí de recorrida y en esta recorrida de la ruta del criador, del ternero pampeano, vamos visitando distintos establecimientos que se dedican a la cría, a la producción de carne, que se dedican en sí a la ganadería. Y aquí nos recibe Raúl Alfonso para charlar justamente de la cría, su pasión, médico veterinario él, pero más bien es criador y ganadero nato. Raúl, desde ya, muchísimas gracias y buenas tardes por recibirnos. Buenas tardes, José. No, gracias a vos por difundir las cosas que hacemos. Hablábamos del criador, ¿no? Y cuántas particularidades tiene este hombre o la mujer que siguen a la vaca durante muchos años para que produzca un ternero, lo logre y lo pueda vender en su momento, ¿no? Claro. Nosotros, bueno, por suerte podemos hacer toda la cadena. Entonces, tenemos las vacas de cría, digamos, en la zona de campos naturales. Y bueno, y acá en Rilos tenemos los toros y las vacas del plantel, de los cuales sacamos los toros, que también mandamos para allá. O sea que hacemos una ida y vuelta de toros, Claro. y vemos qué sangre también nos andan bien y qué tamaños y qué biotipos. Así que ahí hace más de 30 años que estamos trabajando. Originalmente nos habíamos ido más lejos, habíamos ido a la Reforma en la década del 80. Anduvimos bien hasta que nos quedamos sin agua. Así que bueno, nos vinimos un poco más para el lado de Hacha. Raúl, y bueno, vamos a hablar, ¿qué te parece si nos vas comentando de aquel manejo que vos hacés allí en Remecó, al sur de General Hacha, establecimiento que estuvimos visitando y que, por cierto, nos llamó la atención el manejo que tiene? Son logros de muchos años, vos decías 30 años seleccionando aquí la genética, llevándola allí, adaptándola y logrando este producto que lo vemos aquí, ¿no? Sí, tenemos algunas cosas que fuimos haciendo, pero uno de los conceptos que yo tengo para los campos de monte o para los criadores de monte es el girar alrededor de una guada, ¿no es cierto? Es clave que la vaca esté tranquila, que sea una vaca mansa, porque en los montes por lo general las vacas se ponen un poco más ariscas, pero nosotros hacemos circuitos, ¿no es cierto? Organizamos el campo en circuitos, tanto para la ternera de reposición como para la vaquillona de primer servicio, la vaca de primera aparición y segundo servicio, o sea que ahí ya llevamos 3 circuitos, y el resto de la vaca general, ¿no es cierto?, que está organizado en rodeos de alrededor de 400 vacas, algunas veces 370, algunas veces 480, pero alrededor de 400 vacas en lotes que tengan una guada central. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos midiendo raciones, por supuesto, permanentemente, y bueno, y vamos cambiando la vaca cada mes y medio, cada 2 meses, depende de la cantidad de potreros. Pero eso nos permite a nosotros hacer un pastoreo que está muy de moda ahora, el pastoreo holístico, conservacionista o regenerativo, tiene muchos nombres, que es un pastoreo rotativo, intensivo, llevado a la zona de cría, donde la intensividad no es tanto, ¿no es cierto? Pero lo importante es comer y dejar descansar, el campo natural, entonces responde muchísimo mejor. Entonces esa es una de las claves, el tema del pastoreo, que la vaca rote alrededor de una guada. Ahí se abren las tranqueras y se va pasando de un lote a otro, entonces ya la gente va dando vuelta con sus vacas y ya sabe dónde tiene que ir a... Y ahora lo estamos haciendo, digamos, empezamos con lotes de 500, 600 hectáreas, estamos llevándolo a lotes de 250 hectáreas y en algunos lugares que nos permiten, que tenemos campos un poco más limpios, lo estamos llevando a 150 vacas, a 150 hectáreas. Hectáreas. Raúl, vos me estabas comentando que vos tomás como un hecho importante dentro de lo que es el manejo el agua, ¿no? Y dentro de ese manejo se le da mucha importancia a eso, que el agua esté, digamos, en calidad, pero también en cantidad y en que camine lo menos posible la vaca, ¿no?
Exactamente. Tenemos, por supuesto que le hacemos también algún análisis de agua. Las aguas nuestras de allá están entre 3,5 y 4,5 gramos por litro de sólidos totales, de sales totales. Es un agua buena para la hacienda, ¿no es cierto? No es un agua, digamos, de lluvia o de un tajamar que suele tener alguna deficiencia más de minerales. Se comporta muy bien el agua y la vaca, digamos, ahí no tenemos problema con agua. Raúl, bueno, vamos ahora a hablar un poco del establecimiento Remecó. Sí. Llegamos allí, nos sorprendió, digamos, amén de la dimensión, lo bien ordenado y demás. Comentanos de Remecó, describinos en cuanto a la dimensión que tiene, los potreros más o menos que tiene. Después vamos a hablar de cómo es el manejo, el rodeo allí, ¿no? Claro, bueno, Remecó nosotros empezamos con 5.000 hectáreas, después pasamos a 10.000, ahí estuvimos un tiempo largo, teníamos otro campo también con un socio, que después terminamos vendiéndolo, entonces nos afirmamos un poco más en Remecó. Bueno, hoy Remecó está explotando 17.500 hectáreas, entre propias y alquiladas, y hay otras 10.000 hectáreas que no están pegadas, pero están cerca, que lo estamos tratando de manejar con otros lotes de vaca, y un poco la idea es hacer algo de recría de la hembra y recría del ternero macho en esos campos. Son campos que se prestan muy bien, más que nada para no cargarnos tanto en vaca, porque si nos cargamos tanto en vaca, el día que nos viene la seca, como la del 2008, tenemos que salir disparados con todas las categorías, ¿no es cierto? O sea, en aquel momento, para que tengas una idea, nosotros la carga normal hoy de Remecó es 0,22, 0,24 equivalente vaca por hectárea. O sea, estamos en las 4 hectáreas y media por vaca. En la seca del 2008 bajamos a 0,08 de carga. O sea que bajamos a un tercio o bajamos al 30% de la carga que teníamos. Entonces tratamos por ahí de no cargarnos demasiado, porque cuando hay que disparar, entonces justamente tenemos todas esas categorías de recría, la ternera, la vaquillona de primer servicio, la de segundo servicio, cuando las cosas vienen feas y hay que tomar la decisión en marzo, claramente, no dejar pasar más tiempo. Ahí es el momento. Ese es el momento clave para decir, ¿me alcanza el pasto para pasar el año o no? Entonces ahí uno puede. Nosotros eso lo llamamos carga flexible, porque es la carga que podemos mover rápidamente. Una ternera se carga arriba de un camión, una vaquillona de primera aparición, digamos, de primer servicio se carga arriba de un camión y se lleva, y la de segundo servicio, que también es una vaquillona que destetándolo se puede llevar. O sea, no hay problema. Que son los lotes además que tratamos de usar para inseminación. Claro. La vaquillona de primero y la de segundo servicio. Nosotros ahí trabajamos con el servicio de vaquillona, lo hacemos en el mes de junio, julio y 10 días de agosto. 10 o 15. Son 75 días totales de servicio. Eso nos permite que esa vaca pare a partir del 10 de marzo hasta el 30 de mayo. Y ese ternero, macho y hembra, se desteta con 140, 150 kilos, con un destete anticipado, pero no precoz, se desteta en el 15 de septiembre. Digo el 15 de septiembre porque son 15 días antes de que esa vaca va a entrar a servicio. Entonces, eso nos permite a nosotros de llegar a una vaca de segundo servicio que se preñe toda de cabeza. Y a través de los años esa vaca nunca falla. Siempre está entre el 95 y 97% de preñez ese segundo servicio. Y además esa vaca inicia una cadena productiva que va a durar. Nosotros la vaca aquella normalmente la sacamos a los 10, 11, 12 años comiendo campo natural. Esa vaca se está preñando de cabeza permanentemente, está preñándose los primeros días de octubre y está pariendo en julio. Claro. ¿No es cierto? Eso nos permite a fin de año, primeros días de enero, estar destetando los terneros entre 170 y 190 kilos. Entonces esa vaca, sigo la cadena, ¿no? Sí. Esa vaca, bueno, ahora estamos tactando esa vaca, ¿no es cierto? Midiendo condición corporal,
tratamos de que la condición corporal sea una condición arriba de 5 para el servicio, y esa vaca hoy, destetada en el mes de enero, es una vaca que está en una condición corporal de 6. Pasa un invierno gorda, pare temprano, un ternero que está muy bien criado, digamos, en la panza de la vaca. Eso lo vimos en una jornada que organizaste vos en Santa Rosa, cómo se hacen las fibras del ternero en la panza de la vaca el tercer o cuarto mes, y eso es una importancia muy buena para sacar un ternero que tenga musculatura, ¿no es cierto? Un ternero que va a ser punta después en el engorde. Sí, sí. Raúl, vos marcabas, bueno, 4 hectáreas por vaca. Sí. Es la capacidad que tenés allí en Remecó, a 45 kilómetros al sur de General Hacha, más o menos la distancia. Y eso es el producto de un apotreramiento, de utilizar el agua. Son los dos factores que vos decís, para un campo extensivo de aquella zona hay que medir la dimensión de los lotes y el agua fundamentalmente, ¿no? Agua, pasto y manejo. Y por supuesto la parte sanitaria, obviamente, ¿no? Toda la parte sanitaria tiene que estar bien hecho. Es clave manejar el pasto y es clave sacar la vaca. O sea, tenemos mucha tendencia en el oeste a usar el pastoreo continuo. El pastoreo continuo es lo peor que hay para la flechilla y lo peor que hay para la alfalfa, ¿no es cierto? Acá se manejan parcelas más chiquitas, ¿no es cierto? Obviamente, de 10 hectáreas, pero no se pasa de los 6-7 días por parcela, ¿no es cierto? Entonces ajustamos la carga a eso. Y es clave para el mantenimiento de la alfalfa, pero también para el mantenimiento de la flechilla. Y los últimos años, el año pasado fue un año excepcional para las poas. Hemos visto cómo se están implantando mucho más poas, y viendo los libros que tenemos de campos naturales, la tendencia con los pastoreos continuos es ir para los yuyales, y la tendencia de los pastoreos manejando la flechilla y la poa, ¿no es cierto?, es ir a los poales y flechillales. Entonces se nota en el cambio. Y bueno, y además el otro factor muy grande que usamos en lo que es manejo son las quemas prescriptas. Tenemos una rotación de quema prescripta, cada potrero se quema cada 6, 7, 10 años, depende del lote y lo sucio que esté. Por supuesto los lotes un poco más limpios, los lotes que están mezclados con llorones y demás, eso se pueden quemar más, pero la quema es espectacular. Y a grandes rasgos te diría de que los campos naturales que tenemos nos están dando entre 80 y 130, 140 raciones, bien manejado. Y los años que se queman, se duplican esas raciones. Se duplican el año de la quema y se duplican el segundo año también después de la quema. Claro. O sea que hay un arrastre que es muy simple. Sacamos todo el estrato intermedio que molesta y implantamos flechilla. Claro. ¿No? Raúl, se dice que el buen ganadero es un buen agricultor, llevado a aquellos campos de monte que sabe manejar los pastizales naturales. Digo, porque el ganadero, si sigue solamente el rumbo de la vaca, sin mirar el pasto natural, ahí puede tropezar, ¿no? Es clave para tener buenas vacas que se preñen y tener buenos terneros y pesados al destete, hay que manejar el pasto. Y nosotros tenemos que cuidar la flechilla, que es nuestro pasto. La flechilla, las poas, el pasto colorado, cuando tenés la suerte de tener alguna barranca que también hay pasto colorado. O sea, esos son los pastos nuestros, que tienen millones de años, ¿no es cierto? Hemos incursionado en lotes de panicum, digitarias, y no hemos tenido buenos resultados. O sea, digamos, cuando viene una seca, el campo se naturaliza y la flechilla sigue adelante. Entonces, bueno, manejemos 130 o 140 raciones de flechilla, y no tocamos el campo y no aramos y no movemos nada. Raúl, con referencia a esa ternera que ustedes la dejan allí, que se recría y va como pie de madre futura, es una ternera adaptada a esa zona rústica. Exacto. Y ustedes buscan en esa presión de selección la eficiencia reproductiva, ¿no? Exactamente. Primero, toda ternera que no se preña, toda vaquillona que no se preña, se elimina. Y toda vaca que no se preña, se elimina.
Eso es drástico. No se dejan vacas que no estén preñadas en el campo. Y eso a la vuelta de 10 años hace que toda la vaca se preñe. Tuvimos la suerte un año de traerlo a don Bernardino Beckwith, que era el veterinario de Pilagá, manejaba miles de vacas, y él hacía una gran diferencia entre la vaca falladora y la vaca preñadora. Entonces, la vaca falladora hay que eliminarla, ¿no es cierto? Y uno perdona por ahí una vaquillona, no, pero es vaquillona, la vamos a dejar. No, hay que ser duro, además es una entrada de plata en algunos momentos interesantes, ¿no es cierto? Porque hay que comprar alambre, hay que comprar aguadas y pantallas solares, hay que comprar todo ese tipo de cosas, ¿no? Para mantener el campo. Entonces, bueno, también hay que hacer plata fresca, digamos, como si fuera una invernada. Bueno, y dentro de lo que es el manejo de esa ternera, que después se transforma en vaquillona y va a servicio, ¿ese servicio es de un entore o una inseminación, podríamos decir, tipo precoz, o vos dejás que madure, que esa vaquillona tenga sus meses? ¿Cómo es ese manejo? Porque hay quienes tienen distintos libros, ¿no? No, nosotros te diría que hemos experimentado alguna vez con algún destete de 15 meses, pero el concepto es claro. Servicio, no sé. Para un servicio de 15 meses, un toro de 15 meses, tenés que tener un campo de invernada, porque esa vaquillona tiene que llegar a los 280, 290 kilos, tiene que preñarse, pero tiene que seguir criándose, tiene que parir un ternero y seguir criándose el segundo servicio. Entonces necesitas un campo de invernada que esa vaca coma 2 años muy bien. O sea, el año de que se preña de vaquillona y el otro año también. Entonces, con el servicio este que te conté de junio, ¿no es cierto? El servicio de otoño, que están las vaquillonas con 20, 22 meses, estamos logrando unos resultados muy buenos y aseguramos el segundo, tercero, cuarto, quinto servicio, porque esa vaca se va preñando de cabeza permanentemente, ¿no es cierto? Manejándole, por supuesto, el pasto, ¿no? Y la rotación. Hoy en día el rodeo que lo vimos allí pastando y demás, que es muy similar una a la otra, digamos, todo es homogéneo. ¿Qué quilaje tiene, digamos, a grandes rasgos aquella vaca de Remecó criada durante años bajo ese sistema? Te diría que la vaquillona, la ternera, bueno, se desteta con 180, 190 kilos, se selecciona la mitad de esa ternera, queda en Remecó, y la otra mitad viene a Carrilos y esta vaquillona sí se insemina y se vende como madre Angus seleccionada, con todos los certificados y se vende en distintas partes. Entonces, prácticamente no tenemos vaquillona de rechazo, digamos, no vendemos vaquillona gorda de carne, muy pocas, ¿no es cierto? Todo se preña. Esa vaquillona llega al entore más o menos con 340, 350 kilos, tanto allá como acá. Acá por ahí un poquito mejor, un poquito más gordita porque come otro pasto. Y esa vaquillona normalmente andamos entre el 85 y el 90% de preñez con una inseminación y un repaso de toros. La vaca, ¿no es cierto? La vaca yo normalmente la peso ahora al tacto, marzo-abril. Esa vaca está entre los 470 y los 520 kilos. Tenemos algunos lotes de vaquillona más, que ya fue preparada y quedó en el campo, y esa vaquillona está llegando a los 540 kilos hoy. Es una vaca importante, pero puede destetar un ternero de 200 kilos. Raúl, aquí en tu establecimiento, en Cabaña Comahue, en Remecó, ustedes tienen, digamos, generan genética adaptada al cardenal pampeano y tienen la materia prima, las vacas allí. Y hay algunos que dicen, no, yo quiero la vaca grande porque la vaca grande es esto, y yo, más vale una vaca más chica, y bueno, y todos tendrán sus particularidades porque hay que ver en qué ambiente después las haces desarrollar. Claro. ¿Qué es de tu experiencia sobre ese tema, el tamaño que tanto se discute dentro de los cabañeros, los criadores también, ¿no? Claro. Si yo tengo una vaca grande y tengo una vaca que está comiendo muy bien y adaptada a la zona, pero que tampoco tengo el campo sobrecargado, digamos, que yo conozco algunos campos de 0,28, 0,30, eso ya es casi una vaca cada 3 hectáreas de campo natural. La vaca en algún momento le falta campo, o no se preña o cría el ternero
en inferioridad de condiciones que una vaca que está siempre gorda. Aparte eso de que hacíamos antes de que la restricción y el aumento compensatorio tanto de los novillos como de las vacas los últimos meses, después del tacto, matarlas de hambre, echamos al rastrojo de girasol y después en agosto, septiembre empieza a parir la vaca y le damos de comer. No, esa vaca ya no se acomoda más. O sea, vemos que no funciona así. Y además una vaca esa de 500 kilos, que está destetando un ternero de 200 kilos a los 6 meses, yo para destetar un ternero de 130, 140 kilos amontonadito, tengo que tener una vaca y media de la otra. Entonces con una vaca y media de la otra, tengo casi 600 kilos de carga, no 500, por unidad de producción. Raúl, el monte es para el que lo conoce. Digo, porque hay que manejar el fuego, y el fuego y el pasto hay que saberlo manejar, hay que saber conocer cuál es el pasto de invierno y el de verano, y dónde, hasta dónde dejar la vaca allí pastoreando. Se aprende, Todo se experiencia, aprende. Todo se aprende, sí. Y seguramente con los errores se aprende más, obvio. Pero hay que estar todos los días, ¿no? Y hay que estar bastante arriba del tema, pero no solamente hay que estar tomando mate en la cocina o ir a recorrer el campo y dar una vuelta, hay que estar en los potreros. El campo hay que recorrer y todos los días uno encuentra cosas nuevas, y yo hoy, pisando los 70, también todos los días encuentro una cosita nueva en el campo. Y aprendo cosas nuevas todos los días. Y bueno, el que está en el monte también aprende, pero también tenemos que difundir esas cosas nosotros. Difundir lo que uno hace, difundirlo y con datos, ¿no es cierto? Con números, sí. ¿No es cierto? No te digo, las vacas mías se preñan todas. No, esos cuentos. Las vacas nunca se preñan todas, ¿no es cierto? No se preñan de todas en el año. Se pueden preñar en el año y medio, pero no se preñan todas en el año. Entonces, todos esos números, número de producción de carne, número de cómo vamos rotando, la cantidad de raciones que vamos sacando, son números que hay que ir aprendiendo a hacer. Y los chicos, los jóvenes, digamos, que están a cargo de un campo ahora, tienen que empezar a aprender esos números y empezar a manejar así. Porque el campo es una industria como cualquier otra, ¿no es cierto? Estamos tratando de utilizar un producto que tenemos la suerte de que no hay que arar y sembrar, que ¿no es cierto? Es natural. Entonces saquémosle lo mejor que tenemos de ese campo. Y manteniendo siempre las consignas de que esos gastos directos, que son sanidad personal y todo lo demás, sean el 30-35%. Y los gastos indirectos, que son los impuestos y todo un montón de cosas, sean otro 30%. Y me queda un 30% de ganancia. Porque si un año saco 90% de preñez y otro año saco 60% de preñez, y empezamos con un serrucho así, vos no podés predecir el futuro, decir, bueno, dentro yo sé que tengo que producir tantos terneros por año y a la vuelta de 5, 6 o 10 años tengo que tener producido tantos terneros. Entonces con eso también podés encarar un alquiler de un campo de un vecino que se alquila. O sea, podés ir haciendo negocios, podés ir haciendo cosas para poder crecer. Médico veterinario, cabañero, criador. Pero me voy a quedar con la última parte, la de criador, la que tanto entusiasma y la cual yo conozco que tenés una pasión. Criador del cardenal pampeano, sí. Pampeano, de los pastizales. Y cuando te dicen Raúl Alfonso, que integró muchos grupos CREA y demás, y los integrás y sos impulsor, pero te dicen sos criador. ¿Qué es ser criador desde tu punto de vista? Y ser criador es primero, tenés que ser ganadero. Para ser criador tenés que ser ganadero de alma, porque te tienen que gustar las vacas, ¿no es cierto? Porque la cría es la parte más difícil, porque es la que va en la cola. La cría vende su ternero al precio que le paga el invernador que se lo compra. Y el invernador vende su novillo al precio que le paga el frigorífico y el consumidor. O sea que el que pone los precios en el fondo es el consumidor. Entonces, si uno puede tener buena calidad, buena calidad de vaca y buena calidad de carne, ¿no es cierto? Si uno puede tener buenos datos de preñez y buenos datos de destete, digamos, que las pérdidas de preñez y destete no sean más del 3, 4, 5%, uno puede proyectar ese futuro, ¿no es cierto? Y los números se dan, ¿no es cierto? Solo hay que practicarlos y tener constancia.
Raúl, estuvimos allí en Remecó, charlamos con vos desde hace años y para nosotros es un gustazo conversar con un verdadero criador, un apasionado de la ganadería. Y la verdad que, bueno, felicitaciones a vos, a todo el grupo, a Tito, a Andrés, a Eduardo, a toda la gente, a Griselda también que está allí. Y bueno, que nos hicieron pasar un día espléndido, a Marcos, por supuesto, tu hijo, y a vos en particular. Felicitaciones a toda la familia Alfonso porque han bregado por esta ganadería de cría Claro. que hoy está en el podio a raíz de todo el trabajo de ustedes. Sí, una de las cosas de lo más importante y que prestamos mucha atención es el tema de personal, ¿no es cierto? Tratamos de que el personal esté lo mejor posible, como uno está en la casa. Bueno, vos estuviste en Remecó, Sí. están todas las comodidades, vivís como en el pueblo, televisión, wifi, esto, el otro, vehículos, gente, tenés que estar bien, porque ese chico nuevo que empieza a trabajar, bueno, el caso de Tito, que ya tiene algunos años más que yo, pero se crió en ese campo y se jubiló en ese campo y sigue estando, y yo todos los días aprendo algo nuevo de él, porque eso es lo bueno. Entonces, lo importante es ir enseñándole a los chicos cómo es la producción, ¿no es cierto? Y en los detalles que uno tiene que tener cuidado, los marcadores, digamos, de cómo va la cosa, ¿no es cierto? Como dicen los técnicos, el tablero de control, ¿viste? Ya son palabras distintas, ¿no? Pero el tablero de control. Che, ¿cómo andamos con la preñez? ¿Cómo andamos con la preñez estética? ¿Cómo la pérdida? ¿Cómo andamos con esas cosas? Eso hay que llevarlo muy bien. Pero te voy a dar un dato. Vos anduviste allá y viste muchos ciervos, muchos guanacos, muchas maras, otros ciervos de otras especies, leones. Se ve que el campo está bueno, porque quemamos un lote y se nos llena de ciervo al otro día, antílope, bueno, todo. Bueno, eso también es lindo, ¿no es cierto? Y nos comen un poco, pero no nos afectan la producción de carne, ¿no es cierto? Eso es bueno. La diversidad productiva que hay es enorme porque hay un buen manejo. Y si te pones a mirar abajo, claro, en la flechilla vas a ver escarabajos de estercolero haciendo bolitas, como nos pasan las películas de África, ¿no es cierto? Y eso también lo vemos acá, ¿no es cierto? Entonces, la salud del suelo, por supuesto que siempre hay que tener algún agrónomo aconsejándote, para el tema de las quemas también lo tenemos. O sea, en todo hay para crecer, ¿no es cierto? En la observación está el detalle y en el detalle puede estar el acierto, ¿no? Exactamente. Raúl, desde ya muchísimas gracias. Gracias a vos, José, y bueno, y gracias por difundir lo que haces, lo que hacemos todos.